Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 15 de agosto de 2024. Soy Ignacio Liberadol y hoy tenemos noticias sobre las apuestas del mercado a un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal. Además, el temor a una propagación del virus Mpox en el mundo, que está impulsando las acciones de compañías ligadas a la vacuna, y una noticia exclusiva de la mexicana Pemex. Las acciones europeas y los futuros de la renta variable estadounidense registran pequeños avances, después de un índice de inflación bien recibido y a la espera de nuevos datos económicos que podrían reforzar el sentimiento de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Rafael Bostic, uno de los miembros de la Reserva Federal, está abierto a un recorte de tasas en septiembre, según indicó en una entrevista con el Financial Times. La Fed no puede permitirse llegar tarde a la hora de flexibilizar, dijo. Su colega de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que el mercado laboral le preocupa más que la inflación. Además, hoy se reanudan en Doha las conversaciones sobre el alto al fuego en Gaza, en un nuevo intento de los mediadores internacionales y los negociadores israelíes de alcanzar un acuerdo que se espera evite una posible escalada de la violencia en Medio Oriente. Además, las acciones de Bavarian Nordic, una de las pocas empresas que cuentan con una vacuna aprobada contra el Mpox, subieron un 17% en Copenhague, después de que la Organización Mundial de la Salud declarara emergencia de salud pública mundial, un brote de la enfermedad que se propaga rápidamente. Además, en Japón subieron las acciones del proveedor de herramientas médicas Precision System Science, y en China las del fabricante de kits de detección de virus Shanghai Biotech. Mientras tanto, el huracán Ernesto amenaza las Bermudas y casi la mitad de Puerto Rico permanece sin electricidad tras el paso de la tormenta. En Colombia, el Producto Bruto Interno aumentó probablemente un 2,8% en el segundo trimestre en comparación con el año anterior, según los economistas encuestados por Bloomberg. También Perú publicará hoy su dato de actividad económica. En México avanza la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sector energético del país. La propuesta, que fue aprobada ahora por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca dar a la empresa estatal CFE el control mayoritario en todas sus acciones, según informó El Universal. En Bolivia, el presidente Luis Arce y empresarios analizaron el miércoles los planes para hacer frente a la actual escasez de dólares, según dijo el ministro de Finanzas Marcelo Montenegro. A continuación, Andrea Navarro, productora de este podcast, nos trae la entrevista del día. El reportero de energía en México para Bloomberg, Scott Squires, publicó una exclusiva sobre petróleos mexicanos. De acuerdo a fuentes, la compañía logró un acuerdo para reactivar los yacimientos en el Golfo de México. Scott está aquí para platicarnos más del tema. Scott, ¿con quién logró Pemex el acuerdo y de qué se trata? Sí, Pemex llegó a un acuerdo con un proveedor de servicios petroleros llamado Grupo CME, que se especializa en perforación marina. El Grupo CME espera perforar más profundamente en 2 campos petroleros marinos en el Golfo de México, que forman parte del enorme activo petrolero marino Ku-Malub-Zaap. Estos 2 campos, conocidos como Bacab y Loom, son campos maduros que juntos solo producen alrededor de 4,000 barriles de crudo por día, pero la esperanza es que al explorar estos pozos más profundamente, la producción podría multiplicarse por 10 en los próximos 4 años. ¿Y qué tipo de inversión se necesita para ejecutar este proyecto y cuánto esperan producir? Sí, el Grupo CME y sus filiales han dicho que van a invertir alrededor de $1,650 millones en el proyecto, que se estima va a generar unos ingresos de más de $4,300 millones a lo largo de su vida. Más del 50% de esos ingresos se va a devolver al gobierno o a Pemex y las empresas privadas se van a quedar con el resto.
¿Y por qué es importante para Pemex en este momento llegar a un acuerdo como este? Sí, es una muy buena oportunidad para que Pemex aumente su producción de petróleo crudo, que se ha desplomado en las últimas décadas a medida que envejecen sus activos petroleros. También es un ejemplo de cómo Pemex en los próximos años podría buscar llegar a más acuerdos con empresas privadas que tienen la tecnología y la experiencia para extraer más petróleo de estos campos maduros. Por último, la versión absolutista de la libertad de expresión de Elon Musk ha puesto al hombre más rico del mundo y a su plataforma de redes sociales en la mira de algunos gobiernos. Desde el Reino Unido hasta la India y Brasil, las autoridades jurídicas y políticas evalúan medidas para frenar los contenidos provocadores de la plataforma. El furor por Taylor Swift en torno a la temporada en la que los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl contribuyó a aumentar en un 30% su base de fanáticos, según el director ejecutivo del equipo. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Ignacio Liberadol, gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.